¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Gracias por estar aquí otro día más. Hoy quiero compartirles una vivencia. Así que adelante. Me llamo Max. Soy una persona que se esfuerza. Creo en ganarme el sustento con mi propio trabajo, en responder por mis actos y en apoyar a mis seres queridos. Pero si algo he internalizado a lo largo de los años, es lo siguiente: entregar tu afecto a quien no lo merece te hará pedazos. Y vaya que lo aprendí por las malas. Así fue como todo se derrumbó. Cuando conocí a Juana, ella era viuda y tenía 2 críos pequeños. Max tenía 4 años. Era pura energía, correteando de un lado a otro con sus cochecitos de juguete y siempre preguntando cosas. El otro era un bebé. Apenas caminaba y no se separaba de su madre a ningún lado. Su padre, un oficial militar, había fallecido en combate. Era un héroe, pero los héroes no regresan a casa. Eso dejó a Juana sola, luchando por sacar adelante a sus hijos mientras intentaba mantener su vida a flote. Estaba agotada, y yo lo notaba. Vi a una mujer que había pasado por un calvario intentando hacerlo todo por sí misma. Así que decidí actuar, no porque sintiera la obligación, ni porque alguien me lo pidiera, sino por voluntad propia. Quise brindarles a esos pequeños un hogar estable, convertirme en el padre que habían perdido, asegurarme de que nunca experimentaran la sensación de carencia. Y durante varios años, eso fue precisamente lo que hice. Invertía muchas horas en mi empleo, pero nunca permití que mi carrera profesional me separara de mis seres queridos. Velaba porque Max y él tuvieran lo esencial para su desarrollo: educación de calidad, vestimenta adecuada, un hogar seguro y sustento diario. Sin embargo, mi apoyo no se limitaba a lo material. Siempre estuve presente en sus actividades escolares, ocupando un lugar privilegiado y siendo el más entusiasta en sus celebraciones. Cada aniversario natal era una fiesta con pastel, obsequios y alegría. En cada periodo vacacional, me esforzaba para que acumularan vivencias memorables. No me llamaban Max. No, me llamaban papá. ¿Y saben qué? Me lo creí. Me querían como a un progenitor, y yo los apreciaba como si fueran mis propios hijos. Me consideraba el individuo más dichoso del planeta. Pero ya saben cómo es la existencia. Cuando piensas que todo es inmejorable, algo se transforma. Comentarios desconsiderados ocasionales, nada serio. Lo ignoré. Me dije a mí mismo que era solo una etapa, que estaba madurando. Pero me equivoqué. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Se dice que la crianza de jóvenes es un desafío. Se vuelven temperamentales, transgreden los límites, presumen saberlo todo. Eso lo tenía previsto. Lo que no anticipé fue la rapidez con la que todo lo que había construido sería desestimado. Max cumplió 17 años y, de repente, se creyó demasiado adulto para acatar normas. Empezó a regresar tarde a casa, a desatender los horarios, a descartar mis consejos como si no tuvieran valor. Él, con 14 años, no se quedó atrás. Imitaba todo lo que hacía su hermano. Ponía los ojos en blanco, me ignoraba, actuaba como si nada de lo que expresara tuviera relevancia. Les pedía que recogieran sus pertenencias, no lo hacían. Les mencionaba sus tareas pendientes, pero ellos simplemente se desentendían con indiferencia y se iban. Me esforzaba por tener una conversación significativa con ellos, pero apenas me escuchaban. Y cuando intenté fijarles límites, ahí sí que se opusieron con vehemencia. No exigía demasiado, solo un mínimo de consideración. Pero para ellos, las reglas eran una tiranía, un mecanismo de opresión. Y fue justo en ese momento cuando la situación se tornó aún más difícil. Espero que esta paráfrasis te sea útil. Contemplaba a Juana con la esperanza de que dijera algo, pero jamás lo hacía.
Permanecía sentada en silencio, tal vez simulando estar absorta en su móvil o suspirando, como si yo fuera el que estuviera actuando de forma irracional. Al principio, la disculpaba. Quizás estaba agotada, quizás no deseaba iniciar otra riña, quizás solo intentaba preservar la armonía. Pero con el tiempo, se hizo evidente que no se trataba solo de inacción, sino que ella consentía que me trataran de esa manera. Y eso debió haber sido mi primera señal de alerta. La noche en que todo se transformó la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer mismo. Max había estado llegando cada vez más tarde. Aquella noche arribó a casa pasada la medianoche, sin una llamada, sin un mensaje. Simplemente entró como si fuera el dueño del lugar. Yo no estaba gritando, ni siquiera me sentía enojado. Solo le pregunté, ¿dónde has estado? Aguardaba algo de culpa, tal vez una disculpa. En lugar de eso, solo puso los ojos en blanco y murmuró, «Tranquilízate, no soy un niño». En ese instante, le manifesté, «Vives bajo mi mismo techo, acatas mis normas. Si no puedes acatarlas, tenemos un inconveniente». Me observó directamente a los ojos y replicó, «No eres mi verdadero progenitor. Deja de actuar como si me dieras órdenes». Lo juro, por un segundo sentí todo mi ser helarse, y, como si eso no hubiera sido suficiente, L, la dulce pequeña L, asintió y añadió, «Sí, solo eres el individuo con el que mamá se casó». Me giré hacia Juana, esperando que dijera algo, que los corrigiera, que les dijera que estaban fuera de lugar. Pero no lo hizo, solo se quedó ahí, sin enojo, sin decepción, sin nada. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Ese instante fue cuando algo en mi interior se quebró. Se esperaría que después de todo lo que hice por ellos, tras todos los años dedicados a su crianza, hubiera un límite para la falta de respeto que debía aguantar. Pero no existía tal límite, porque apenas unos días después, la situación se repitió. En esta ocasión, no solo Max habló con insolencia o él lo apoyó. Esta vez, Juana también se unió a ellos. Todo se desencadenó por unanimidad. Él había dejado un caos en la cocina, platos sucios apilados en el fregadero, restos de comida esparcidos por la mesada, jugo derramado en el suelo. Le pedí con tranquilidad que recogiera, lo mínimo que se espera en cuanto a responsabilidad. Sin embargo, en lugar de hacerlo, solo me observó y respondió, «¿Por qué no lo haces tú? ¿Es tu casa?» «No». Sentí una punzada. Antes de que pudiera articular palabra, Max saltó, «Porque siempre tratas de mandarnos. Tú no eres nuestro padre». En ese instante, oí la voz de Juana, suave, despreocupada, como si sus palabras no fueran a quedar grabadas en mi memoria para siempre. «Tienen razón, Max. Quizá deberías ignorarlo». Ni siquiera se dignó a levantar la vista de su móvil. Ni siquiera tuvo la delicadeza de mirarme a los ojos. No puedo describir lo que se desató en mi interior en ese momento. No fue solo ira, no fue solo aflicción, fue lucidez. Y así fue como todo concluyó. En ese instante, comprendí que la historia había llegado a su fin. Esa noche, me hallé sumido en la soledad de la penumbra, reflexionando sobre la multitud de años que consagré al cuidado de esos jóvenes, reflexionando sobre la magnitud de los actos de entrega que realicé, reflexionando acerca de cómo, a pesar de todo, mi presencia carecía de relevancia para ellos. Y si mi presencia no tenía importancia para ellos, quizás había llegado el momento de comenzar a actuar en consecuencia. Así que llevé a cabo algo que debía haber hecho mucho tiempo atrás.
Me detuve, dejé de prodigar, dejé de inquietarme, dejé de poner empeño. Se acabó llevarlos a la escuela. Si querían llegar, que se las apañaran. Se acabó darles dinero. No era su cajero automático. Se acabó protegerlos. Si se metían en líos, que los resolvieran ellos solos. Se acabaron las intervenciones. Se acabaron los consejos. Se acabó la ayuda. Se acabó la preocupación paternal. No me querían como padre. Muy bien. Que experimentaran lo que era la vida sin uno. Y para ser sincero, dolió más de lo que puedo expresar con palabras. Pero en el fondo, entendía que esa era la única forma de que comprendieran cómo algunos individuos no aprecian lo que poseen hasta que lo pierden, cómo creen que pueden tratarte sin respeto y que simplemente lo tolerarás. Así eran Max y él, y también Juana. Cuando dejé de actuar como su proveedor, al principio pensaron que era una broma. Se rieron. Max y él se comportaron como si mi decisión no tuviera importancia. Perfecto. Ahora no tenemos que lidiar con él dándonos órdenes. Mamá nos apoya. No lo necesitamos. Escuché un día. Y durante un tiempo, no sintieron el impacto, porque Juana, ella se encargó de suplir mi ausencia. Financiaba sus pequeños viajes de compras. Se aseguraba de que sus fines de semana siguieran llenos de comida rápida y gastos innecesarios. Los mantenía cómodos, confiados y alimentando la idea de que no me necesitaban. Se burlaban de mí a mis espaldas, sonreían con suficiencia cuando pasaba junto a ellos, hacían comentarios sarcásticos como si no estuviera presente. Pero yo me mantuve en silencio, porque sabía algo que ellos ignoraban. Juana no tenía recursos ilimitados. Y yo era quien había mantenido a esta familia unida. Así que aguardé. Y entonces ocurrió. Al principio, solo fueron modificaciones insignificantes. Las compras de fin de semana se redujeron. Cada vez traían menos bolsas a casa. Las visitas a los restaurantes de comida rápida se hicieron menos comunes. De pronto, sus armarios ya no estaban repletos de ropa nueva. Y luego, se complicó. Llegó el momento de pagar las cuotas escolares, y Juana empezó a inquietarse. Max tuvo problemas en la escuela. Normalmente, yo intervendría. Hablaría con el director. Esta vez no. Él se quedó sin teléfono. Normalmente, lo reemplazaría sin pensarlo 2 veces. Esta vez no. Y lo peor de todo, se terminaron los viajes en Uber. Tuvieron que hacer algo que nunca imaginaron: tomar el autobús. Aún puedo recordar la mañana en que Max perdió el autobús escolar, porque pensó que alguien lo llevaría. Cuando se percató de que nadie iba a buscarlo, tuvo que correr 3 manzanas para alcanzar el autobús urbano. Después, le reclamó a Juana: ¿por qué no nos buscas otro medio de transporte? ¿Y sabes qué le respondió Juana? Porque en este momento no tengo dinero para eso. En el instante en que la escuché decir eso, sonreí. Supe que la lección había llegado. Tardó alrededor de 1 mes en derrumbarse. Una noche, al regresar del trabajo, ella me esperaba en la cocina, con los brazos cruzados, el rostro enrojecido, lista para discutir. Te estás comportando como un crío, Max. ¿Qué clase de hombre castiga a su propia familia solo porque se siente herido? Estás eludiendo tus obligaciones. Me quedé ahí, observándola, porque ahí estaba esa palabra: obligaciones. No afecto, no familia, no respeto. No, yo solo era una obligación, un sostén económico. Así que le pregunté directamente: ¿por qué nunca me defiendes? ¿Por qué siempre permites que me hablen de esa forma? Mi opinión coincide con la de ellos, Max. Nunca fuiste su verdadero progenitor. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero no se detuvo ahí.
Les ordené que no permitieran que los dominaras. Yo los saqué adelante antes de que aparecieras, y puedo hacerlo nuevamente. Lo lógico habría sido sentir ira, quizás incluso dolor. Pero, ¿sabes qué experimenté? Tranquilidad, porque por fin lo había expresado con palabras. Por fin conocía la verdad. Jamás fui su padre, jamás fui su compañero sentimental. Solo era un cajero automático con patas, una persona útil mientras convenía. Max y Darío en el corredor, observando, con los brazos cruzados y esas sonrisas engreídas en sus rostros. Esto era todo. Esta era su verdadera forma de ser. Asentí, me di la vuelta y me marché. No por debilidad, sino por hastío. Siempre he creído que, cuando alguien te muestra su verdadera esencia, debes creerle. Y ahora, no tenía otra opción que aceptar la realidad. Los chicos se volvieron más agresivos desde que dejé de mantenerlos económicamente. La situación se tornó más tensa en los días siguientes. Mis objetos personales comenzaron a esfumarse. Documentos laborales, ordenados con esmero en mi mesa de trabajo, se desvanecieron una mañana justo cuando eran imprescindibles. Mi vehículo, resguardado en la cochera, apareció al amanecer con la pintura dañada, con profundos rasguños a lo largo del lado del piloto. Inicialmente, me resistía a creer que pudieran hacer algo así. Pero entonces, una noche, arribé a casa y descubrí mi guardarropa revuelto, mi ropa destrozada y regada por el piso. Fue en ese instante cuando revisé las cámaras de seguridad y ahí estaban Max y ella, riendo mientras destrozaban mis cosas. Durante varias semanas, seguí el juego. Dejé que creyeran que habían triunfado. Me mantuve en silencio, distante, imperturbable, incluso cuando intentaban molestarme aún más. Pero entre bambalinas, estaba registrando todo. Grabé sus amenazas, guardé cada mensaje hostil. Tomé fotografías de mis posesiones destrozadas y me aseguré de tener pruebas irrefutables del entorno en el que había estado viviendo. Discretamente, comencé a poner en marcha mi plan de escape. Me reuní con un abogado. Le expliqué todo y le proporcioné las pruebas que había recopilado, las amenazas, la destrucción de mi propiedad, el ambiente hostil en el que vivía. El abogado me aseguró que tenía un caso sólido para el divorcio y que, dadas las circunstancias, podía solicitar una orden de alejamiento si fuera necesario. El trámite no fue instantáneo, requirió tiempo, semanas de encuentros legales, trámites burocráticos y reportes oficiales. Presenté una queja formal a la policía por los daños a mis posesiones y, aunque las autoridades no iban a irrumpir en la casa solo por algunos objetos destrozados, el registro documentado de amenazas ayudó a fortalecer mi caso. Entonces, una mañana, después de que todo el proceso estuviera en marcha, dejé un sobre en la encimera de la cocina antes de marcharme al trabajo. Dentro, Juana halló los documentos del divorcio. Al principio, supuse que pensaría que estaba bromeando, pero después empezó a llamarme. Su voz era una mezcla de enojo y desesperación. Su siguiente llamada fue aún más desesperada, lo que indicaba que había encontrado el siguiente grupo de documentos. Junto con los papeles de divorcio, había duplicados de mis informes a la policía, constancia de las amenazas y evidencia de los daños a mi hogar. Mi representante legal me había sugerido que lo incluyera para resguardarme ante cualquier alegato falso que ella pudiera levantar en mi contra en el futuro. No atendía sus llamadas. Ya me había mudado, llevándome solo los objetos que realmente valoraba. Las cuentas bancarias que teníamos en común estaban canceladas. Cualquier fondo al que ella pensara que tenía acceso ya no estaba disponible. Todo estaba a mi nombre y me aseguré de que no tuviera ningún derecho legal sobre ello. Ahora estaba sola. Cuando las llamadas de Juana quedaron sin respuesta, los mensajes empezaron a llegar. Al principio,
Estaban cargados de enojo y quejas. Eres un pusilánime, Max. Te escapaste apenas las cosas se complicaron. Nunca fuiste un hombre de verdad. Un verdadero padre no abandona a su familia. No te necesito. Puedo cuidar de mis hijos perfectamente sin ti. Era casi irrisorio. Esta era la misma mujer que había incitado a esos mismos hijos a volverse en mi contra, a tratarme como un desconocido en mi propia casa. Y ahora simulaba que yo los había dejado, cuando en realidad fueron ellos quienes me rechazaron primero. Preferí no dar réplica alguna. Ya no había nada más que agregar. Transcurrieron varias semanas, luego se convirtieron en meses. Los comunicados de Juana se hicieron menos frecuentes, seguramente porque la crudeza de la situación la había alcanzado. Ahora se encontraba realmente desamparada, sin respaldo económico, sin ingresos fáciles. Siempre decía que podía salir adelante por sus propios medios, pero yo conocía la verdad. Se había mal acostumbrado a la vida que yo le proporcionaba y, sin mí, ya no era tan sencillo. Y entonces, de repente, recibí un mensaje diferente. Esta vez, provenía de sus hijos. El primer mensaje fue sencillo. Hola, ¿podemos charlar? No di ninguna respuesta. Unos días después, llegó otro mensaje. Sé que probablemente no quiera saber de mí, pero las cosas no andan bien por aquí. Aún así, no respondí. Unos días después, él volvió a contactarme. Hola, Max. Solo quería decir que espero que estés bien. Miré la pantalla, con el dedo índice en el aire, listo para escribir, pero no redacté nada. En las semanas siguientes, los mensajes continuaron llegando, y gradualmente su tono se transformó. Inicialmente eran informales, un tímido intento de iniciar una conversación, pero luego, el remordimiento comenzó a aparecer. Solo quería expresarte mi pesar por todo lo ocurrido. Deberíamos haberte tratado mejor. Las cosas han sido difíciles desde tu partida. Mamá, ella no está llevando bien la situación. Y finalmente, el mensaje que casi me hizo sonreír. Te echo de menos. Dejé los mensajes sin abrir. No respondí. No los reconocí, porque era libre. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que nunca debes permitir que las personas te menosprecien. Nunca implores por respeto. Nunca malgastes tu energía intentando demostrar tu valía a personas que se niegan a reconocerla. Y lo más importante, cuando te des cuenta de que te están utilizando, aléjate, porque algunas personas solo comprenden tu valor cuando ya te han perdido. Y para entonces, es demasiado tarde. Alejarme de Juana y los niños fue lo más difícil que he hecho. No porque todavía los quisiera en mi vida, sino porque durante mucho tiempo me convencí de que los necesitaba. De que ser un buen hombre significaba soportar la falta de respeto. De que el amor significaba sacrificar mi dignidad. Estaba en un error. Una persona que se estima no permanece en un sitio donde no la valoran. Ahora vivo para mí mismo. Me dedico a mi profesión, a mis objetivos, a mi bienestar. Comparto mi tiempo con gente que realmente me aprecia. He vuelto a ver a antiguos amigos. He viajado y he comenzado nuevas aficiones para las que antes no tenía tiempo. Ya no me levanto cada mañana preguntándome qué nuevo problema me aguarda. Me levanto libre. Y así, amigos, es como recuperé mi vida. Reflexión final. Nunca consientas que te utilicen como un recurso. Jamás implores por consideración. Y ten presente, solo aprecian tu valor cuando ya no estás presente. Cuéntame tu opinión sobre esta historia en los comentarios y, ya que estás aquí, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy mismo.